Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Bueno, pero muy buenas tardes en España. Estoy con el escritor Enrique Argente Vidal, quien ha tenido la gran deferencia de querer compartir con nosotros parte de su vida y lógicamente contarnos de su experiencia como escritor. Bueno, sé que tiene una preparación como perito industrial químico y que además ha hecho estudios de geografía e historia. ¿Es correcto, Enrique? Correcto. Listo. ¿Algún otro título o alguna otra preparación tiene usted de carácter académico? Sí, después tengo cursos monográficos en cerámica, que yo estudié lo que se conocía hasta el año 68 como perito industrial químicos y recientemente ya se conoce, actualmente se conoce como ingeniero técnico químico. Entonces, mi formación es más de aquella famosa división del bachillerato español en ciencias y letras, ¿eh? Y aunque, pues entonces es una mentalidad un poquito más cartesiana, más estricta, porque las cosas no son tan, tan explosivas, tan personales, tienen la reacción ante un tema como las letras, y mientras que las matemáticas se atienden a unos cánones, la química a unas reacciones, y entonces ahí es donde la división mía en principio. Después elegí, trabajé durante 14 años en la industria y después pasé a trabajar diríamos que lo que actualmente, en el comercio, lo que actualmente se conoce como marketing y ventas. Siguiendo el ejemplo, quizá a lo mejor equivocado, o no, equivocado no, de los antiguos judíos que decían, por lo menos en España se dice, que comprarás y venderás, nunca fabricarás, porque corres demasiado riesgo. Entonces, seguí ese camino. Y llegué a la literatura y a escribir, llegué desde muy pequeño, ¿eh? Siempre me gustó leer. A lo mejor hay gente que hay literaturas que las tratan como menores y tal, pero es como los dibujos animados al cine. Si uno empieza gustándole y sabiendo interpretar unos buenos dibujos animados para niños, acaba siendo un buen espectador de cine, ¿eh? Porque yo creo que de todo en esta vida tiene uno que formarse y sacar formación. Entonces, llegué porque sobre aproximadamente cuando tenía 53, 55 años, tuve un infarto y, y aquello pues me, me moduló los ritmos y los intereses. Y a partir de ahí pensé que lo más importante era vivir, que, que lo más importante era vivir, ¿eh? Y como, bueno, pues como mi solución personal estaba muy bien encauzada, estaba casado, digo estaba, porque mi mujer falleció hace 5 años. Tengo 2 hijos, eh, el mayor y la hija pequeña son arquitectos y el otro es licenciado en Derecho. No quiere que le llamen abogado. Dice que él nunca defendería una cosa en la que no cree. Entonces él dice que es licenciado en Derecho. Y, y apareció por Játiva, que es la ciudad donde resido, Xàtiva, en nuestra lengua, apareció la UNED Senior.
la Universidad Nacional de Educación a Distancia para mayores de 55 años. Ahí es cuando empecé a formarme en el campo. Yo venía del campo de la técnica y a formarme en el campo de las humanidades. Mi señora y yo hicimos cursos durante 9 o 10 años. Bien, pues no eran cursos como tal, con un rendimiento didáctico ni nada de todo eso. Eran más bien talleres de formación, de conocimiento, y en ese tema pues hicimos de geografía e historia, de artes plásticas, historia del arte, literatura, comentario de textos y comentario de textos. Y bueno, y eso, aquello me fue dando la formación que diríamos, la formación dulce, porque la dura ya la había pasado antes. Y así llegué. Y llegué primero comencé a colaborar con pequeños artículos en prensa de un periodo que lo pondremos entre paréntesis, porque eran artículos de carácter político. Y entonces, pues aquello pasó, pasó y pasó. Y ya está. Y mejor dejarlo en los recuerdos. Unos agradables y otros no tan agradables. Bien, pero aquello, yo siempre había hecho pequeñas cosas para las reuniones de amigos, las reuniones familiares, aquello de comentar cómo había ido la comida de un día de fiesta y con las bromas, que si los perritos que ladraban y unos se peleaban con otros, cosas más bien familiares y de amigos. Pero cada vez fui profundizando más hasta que tuve conocimiento de un hecho histórico que es una de las dos facetas. Yo escribo sobre dos temas, básicamente. Uno es el histórico o historicista, que se llama, o la ficción histórica, que también se llama, y otro es la novela negra. Novela negra, para lo cual creé un personaje que todo el mundo dice, me pregunta que qué hay mío en el personaje. Yo lo niego, yo niego la mayor, pero para mí y pienso que casi todo. Pero es que eso es así. Y este personaje, al personaje llegué porque lo primero que escribí fue un tema histórico, como le he dicho, historicista, sobre una revuelta agrícola que ocurrió en 1801 en el pueblo donde mi familia, somos una amplia familia, los Argentes somos una amplia familia, además tenemos, como dicen los italianos, un cognome, que es los cachorros, pero bueno, eso es muy de ámbito familiar. Y, y fue una cosa muy curiosa. Yo me lo planteé porque como estudiante de historia, seguidor de la historia, amante de la historia, soy de los que opino que no se puede mirar hacia adelante sin volver la vista atrás, porque si no cometemos los mismos errores que antes. Pues entonces resulta que en la ciudad donde están las raíces familiares, actualmente un pueblo, una ciudad de 5.000 habitantes, estamos reunidos, estamos rodeados de tres grandes ciudades icónicas en la historia de la Comunidad Valenciana, como es Xàtiva, que fue gobernación de toda la parte sur del Reino de Valencia, a muy pocos kilómetros, a 7 kilómetros, por otro lado, hacia el norte, estaba la sede fundacional de Montesa, de la orden religiosa de los caballeros de Montesa, de aquellos que defendían las fronteras, iban a las cruzadas y todo aquello, y un tercer pueblo muy industrial, con mucha industria, ya de la época moderna por la industria. Y resultó que mi pueblín, pues ese no tenía historia. Y yo dije, esto no puede ser, aquí han pasado cosas, aquí han pasado árabes, aquí han pasado Napoleón, aquí ha pasado... No puede ser que lo único, con todo el respeto a las creencias personales, que yo también las tengo, que Alcudia de Crespins solo tenga como histórico la devoción al Santísimo Cristo del Monte Calvario y la advocación al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces,
se me quedaba un poco pobre, vaya, para un pueblo que cuando el, el libro del repartimiento de Jaime I de 1240 y 38-40, ya aparece como, a un caballero navarrés de Navarra le doy 8 jovadas de tierra de viña que están, bueno, como se describían las cosas, ¿no? Entonces, en 8 siglos aquí no ha pasado nada, en mi pueblo no ha pasado nada. Total, que un poco dirigido por uno de mis profesores de historia, de los cursos de historia de la UNED. Por cierto, los dos profesores de historia que he tenido, ahora son amigos, además de profesores, son doctores en historia. Uno en historia moderna y el otro en historia antigua. Y además, grandes profesores y grandes historiadores. Uno de ellos es el director y jefe del Archivo Municipal de Xàtiva, que es el segundo más importante de la Comunidad Valenciana. Entonces me dijo, ahí hay un juicio de tu pueblo de una rebelión agrícola que hubo muy atípica. O sea, en aquella época los pueblos eran de señorío, que se llamaba. Tenían un señor, podía ser un varón, un conde, tal. Pero ya había aparecido una nueva organización municipal por el decreto de nueva planta, que allí pues entonces había un alcalde que era muy democrático. Se sacaba de una insaculación de 3 miembros, pero siempre salía al que el señor le había vendido los derechos de ser alcalde. O sea que, y este hombre, Dauder, Josep Dauder, tuvo el valor de, en una época de mucha hambre, de malas cosechas, de nieves en nuestra zona, de unas nieves increíbles, tal, rebelarse, sublevarse contra el señor, atacar el palacio señorial, recuperar las cosechas que les habían quitado. Hubo unos tiroteos, herir casi de muerte al recaudador del señor. Y aquello originó una gran represión y tuvieron que huir, se refugiaron donde pudieron. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Que yo iba siguiéndolo todo a través del archivo histórico y de los Quinque Libri de la parroquia, que es donde se registraban visitas parroquiales, nacimientos, defunciones, bodas, hijos y tal. Pero llegó el momento en que yo sabía los revoltosos, que fueron mucha gente, quiénes eran, de nombre y apellido, con quién estaban casados, y toda su historia, podía haber continuado la historia, hasta que llegó el momento en que pasó lo siguiente, que yo fui a investigar sobre qué había pasado con ellos después de la revuelta, porque fueron enjuiciados y, y no supe ni cuándo habían muerto, ni los habían ajusticiado, porque el libro de defunciones de la parroquia estaba bajo justo de la lavadora automática del señor cura, porque le había perdido una de las patas y para que no se moviese mucho había metido aquello. Aquí originó una humedad increíble que yo denuncié públicamente en prensa y me gané casi la excomunión del sacerdote, del cura y un buen cachete simbólico del señor alcalde. Pero bueno, yo eso lo doy por bien empleado. Claro, ¿qué hacía? Y entonces los familiares que lo habían leído me decían, Enrique, no, continúalo, que nos has dejado con ganas, ¿no? Y entonces lo que hice es que como conozco bien todo el movimiento de la edad de oro de la corona de Aragón en el Mediterráneo, pues los hice comerciantes, navegantes, junto con comerciantes malteses y sicilianos. Y ahí ya monté una trama, es así, con los mismos personajes, pero ya totalmente recreada. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasó con aquello? Pues que lógicamente en un pueblo de 5.000 habitantes, que por primera vez se hablase del pueblo y de la historia del pueblo, pues fue, como me decía muy bien el hijo de mi amigo que tiene
una papelería, la única papelería, kiosco, librería, me decía, Enrique, eres bestseller local. Y yo, ¿pero por qué? Iván, se llama Iván, dice, porque tú has vendido 18 y Pérez de Reverte, que en aquel momento había editado, había publicado Hombres Buenos, que es una preciosidad de novela, ¿eh? Eso, y de un buen historiador, ha vendido 3. Y entonces, tú eres bestseller local. Ya no pasa más en ningún pueblo, ¿eh? Ya, ya, ya. Y bien, ¿qué ocurrió con aquello, Eliezer? Que, que aquello me costó 3 años de trabajo porque era el primero. Y, las, y para perder las virginidades tienes que trabajarlo mucho y merecerlo mucho. En resumidas cuentas, que aquello me cansó y estaba un poco cansado. Y otra afición que tengo yo en la escritura era, inducido por un cuñado mío, me introdujo en el mundo de la novela negra. Y en la novela negra es un mundo que me encanta y yo lo consideré un poco como un divertimento personal, con la consideración de pasármelo yo bien y aquel que me leyese, por lo menos que no se aburriese, lo cerrase y lo tirase. Dije, bueno, pues me he pasado un rato entretenido. Y entonces, muy influenciado, yo lo reconozco, muy influenciado por Dona León, por Petros Márcaris, por nuestro Mendoza, también por una serie de escritores, vaya, no de Enrique Sargentes, que se dedican a ese género, pues conocí pues, que hay varios tipos de novelas negras. Si nos remontamos mucho, pues los primeros fueron los norteamericanos con sus Edgar Allan Poe y toda aquella gente. Después, yo creo que están los nórdicos, anglosajones, anglo-germanos-sajones, que esta gente, pues para mí son gente muy técnica, muy científica, busca más el por qué ha muerto que quién lo ha matado. ¿Eh? Que, claro, entonces allí se ponen a visionar que si vísceras, que si un forense dice esto, que si el tiro era de abajo para arriba y tal, y se olvidan de quién, del muerto. Entonces, yo dije, no, mira, este camino no me va, yo soy mediterráneo. Yo nací a 150 metros del mar, del Mediterráneo. Eh, ya verás que ando bien de peso, de romana, que decimos aquí, ¿no? Y a pesar de todas las limitaciones de mi trabajo, de que soy una persona seria y creo que trabajadora y tal, me gusta vivir, me gusta oír buena música, leer buenos libros y ver buen teatro, la ópera me encanta y el Valencia Club de Fútbol, porque hay tiempo para todo. Y creé un personaje que es Paco Puig, lo pronunciamos Puig, pero es el diptongo Puig, Roig, que Calabuig, que nosotros hacemos CH final. Cuando digo nosotros, digo en la Comunidad Valenciana, los que hablamos otra vez valenciano. Y nada, y con eso juego un poco, bromeo un poco, y entonces dije, fui a buscar un agente secreto, de esos, un detective importante, pero estaban todos ya cogidos. Guardia Civil, Carabineros, FBI, CIA, M5, y bueno, y ya no me quedaba nadie. Pero que yo soy un gran Europa, un gran, creo firmemente en Europa, aunque últimamente me estoy creyendo menos. Pero continúo siendo un europeísta convencido. Y buscando, encontré que Europa tiene muchas agencias de inmigración, económicas, tal, y hay una que es la Agencia Europea de Policía, conocida como Europol. No es una policía como tal, sino sus miembros pertenecen, sus jefes directivos tal no, son políticos todos, pero sus miembros activos pertenecen a las policías nacionales, ahora 27, antes 28, y
coordinan el trabajo de las policías nacionales para luchar contra el crimen organizado, las mafias y todo esto en el ámbito del espacio Schengen. Y yo dije, pues bueno, pues ya tengo yo policía. Y creé al policía este y me ha dado muy, o sea, vaya, con trabajo y sobre todo buscando y ateniéndome siempre a la verdad, ¿eh? Y después fabulando porque, vale, yo lo que no cambiaré nunca es el hecho y los intervinientes. El resto ya, pues lo hice, he hecho una trilogía y en el último libro de la trilogía he llegado a, no sé si lo buscaba o si me ha surgido, porque para mí las novelas se van escribiendo ya solas, porque me piden las cosas y yo solo tengo que ir buscándolas, que no es poco trabajo, pero, pero he llegado a poder unir, embridar la historia con el hecho delictivo y policial. Que esta última, que a mí particularmente es la que más me gusta, que se llama El secreto de las aldeas muertas. Y bien, y ahora últimamente he vuelto a, a editar, lo último que tengo editado me pilló en plena pandemia, por eso ahora hemos recuperado con Virginia el ímpetu porque si no enseñas, si no muestras, es difícil el poder, no ya vender, sino el que te conozcan, el poder, el que compartan tus ideas, el que compartan tus deseos de comunicar. ¿Eh? Y este es Nuzca, una guerra olvidada. Nootka, muy rápidamente, Nootka es ni más ni menos que la isla actual de Vancouver, que está en la desembocadura del río Vancouver, en el límite de los estados americanos de Washington y de la Columbia Británica canadiense. Y ahí entra la parte de la historia que más me gusta, la intrahistoria, las pequeñas cosas que desarrollan o que provocan grandes acontecimientos. Aquello que era una isla perdida, por un malentendido, venía ya de atrás, pero desató una guerra declarada, pero no excesivamente realizada, entre, en principio, Rusia, España, el Reino de España y Inglaterra. ¿Con fines cuáles? Comerciales. El Pacífico en aquella época se le conocía por el lago español. Allí no se movía ni una chalupa si no tenían el permiso de la Armada Española. Y yo, desde mi modesta opinión, diríamos que fue el primer paso atrás que hizo España. A partir de ahí ya fue cada vez retirándose más, hasta el final. Y eso, y un poco, he hablado de mi vida y de lo que me da la vida ahora. ¿No? Bueno, Enrique, mm, encantador todo lo que usted nos cuenta, pero vamos a dejar esta primera parte y lo invito para que en unos minutos volvamos a tener una segunda conversación, que hay mucho todavía por saber de usted, que conozcan nuestros radioescuchas de Radio Poesía, Palabras al Viento, y lógicamente le invito entonces de nuevo para en unos minutos volvamos a conectarnos y hablemos de unos temas que no hemos hablado, pero que yo he averiguado un poquitín de esos asuntos, entonces De vamos a acuerdo, hablar de esos. de acuerdo. Listo, muchas Listo. gracias y ya nos veremos en unos minutos, Enrique. Muchas gracias. Yo le vuelvo a enviar la invitación.